Gracias, Presidenta. En primer lugar, reivindico este espacio de la República para poder discutir respecto de un tema que nos ha acompañado hace muchos años, pero que no nos engañemos, hoy día tiene una connotación aún más grave. Lo primero que corresponde, y en mi caso particular, habiendo sido parte de gobiernos, quiero humildemente pedir perdón. Pedir perdón por los errores que cometí en el ejercicio de mis funciones y por la incapacidad como dirigente político y como servidor público de no haber logrado y no haber aportado definitivamente a una inclusión real de los pueblos originarios. Y le pido perdón y lo pido de verdad. Más allá de los enormes esfuerzos y algunos avances que se han hecho en materia de entrega de tierras y otros, Chile sigue siendo un país racista y clasista. Y eso debería provocarnos, debería agredirnos como funcionarios públicos, como servidores. No podemos seguir haciendo más de lo mismo si el resultado va a seguir siendo igual. Debemos entender que Chile no puede seguir enfrentándose de esta manera, entre chilenas y chilenos. Pero también debemos saber distinguir. En lo político, necesitamos un nuevo diálogo. Un diálogo que tome como base la experiencia pasada, los buenos elementos y aquellos que nos sirvieron para no repetirlos. Un diálogo donde la inclusión no sea una expectativa, sino un derecho. Donde la inclusión política se materialice no en discursos, en reformas. Así como en la política hemos sido capaces de hacer reforma para los políticos en 24 o 48 horas, yo desafío a su excelencia el presidente de la República a que le ponga discusión inmediata al reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, a la inclusión de escaños reservados para el Parlamento y para la Convención Constitucional para los Pueblos Originarios. De esa forma vamos a tener instalado en los estamentos decisionales de nuestro país a nuestros pueblos originarios. Inclusión social, con un reconocimiento de la lengua y de sus costumbres, de las formas de vida. Ser comunidad de pueblo originario no puede ser sinónimo de pobreza y de falta de dignidad y equipamiento. Debemos rearticular la inversión pública para darle dignidad, pero en su propia cultura. Debemos habilitar condiciones dignas para vivir de nuestros pueblos originarios. Esto implicará probablemente ceder poder. Sí, ceder poder del Estado, de los políticos y también del mundo productivo. Hay que ser creativo. ¿Por qué no pensar hoy día, por ejemplo, en incluir en directorios de empresas productivas de la zona a representantes de las comunidades para que sean parte de los procesos y puedan incluir su cosmovisión dentro del proceso productivo? ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en dejar un porcentaje de las utilidades a las comunidades que se sienten afectadas? ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en utilizar de una vez por todas los instrumentos tributarios para dejar en los territorios parte de los impuestos de las empresas que realizan su actividad productiva, para que esa actividad productiva de verdad signifique un mejor vivir para las comunidades? Hoy es tiempo de humildad, de creatividad y de audacia, pero también de responsabilidad. Sin paz social no hay crecimiento posible, y sin crecimiento no tendremos nada que repartir para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Pero este proceso de inclusión urgente no debe confundirse con la violencia y los delitos. La violencia no puede aceptarse por muy legítima que sea la causa que se defiende. Muchas veces la violencia contagia de ilegitimidad la causa que defiende. No a la violencia, de ninguna parte y por ninguna causa. Eso debe ser un principio en todos los legisladores y en todos los líderes políticos y sociales. Es cierto que la Operación Huracán develó un hecho gravísimo, la alteración deliberada de elementos de prueba para condenar personas respecto a las cuales no había pruebas reales. Eso fue gravísimo, afectó a la fe pública y eso demanda una profunda reforma policial ahora, aquí y ahora, para poder volver a confiar
en la institución a las cuales el Estado le ha encargado de restablecer el imperio del derecho. No me parece justo hoy día acusar al, comillas, los mapuches de la violencia y delitos. Se trata de personas, independientes de su etnia o credo religioso, que quien se pone en la situación de cometer delitos debe ser juzgado. No hay causa que la justifique. Muchos dirigentes mapuches también han sido afectados en su integridad física. Muchos operadores del sistema de justicia han sido amedrentados, amenazados o han enfrentado atentados ellos o sus familias. No, señores, eso no puede ser. No es aceptable. Es hora de mejorar también la eficacia del sistema. Si se requieren más recursos, como dijo el otro día un fiscal, bueno, habrá que darle esos recursos. Si se requiere reformar el sistema y encargarle a jueces o persecutores de Santiago, de otros lados, el tratamiento de las causas de violencia para evitar amenazas o amedrentamientos a ellos o su familia, bueno, habrá que hacerlo. Lo importante es que el sistema procesal y el sistema policial tenga la capacidad de identificar adecuada y prontamente, oportunamente, los riesgos y evitar los hechos de violencia, o bien, frente a hechos de violencia, reaccionar con eficacia y eficiencia. Hoy por hoy, cometer un delito en el sur es sinónimo prácticamente de impunidad, y eso motiva a otros a hacerlo. En la provincia de Arauco, hemos tenido que enfrentar la quema de escuelas, señora presidenta, escuelas que atienden a niños y niñas, muchos de ellos, que pertenecen a comunidades de pueblos originarios y que nada tienen que ver con la violencia, como la gran mayoría de las comunidades. En Tirúa, hemos tenido que enfrentar en lugares como Cañete o como Mulchen la quema de camiones, no de grandes empresarios de camiones, de un señor o señora que con su jubilación se compró un camión y que dependía de eso para la sobrevivencia de su familia. Y también son afectados. No es aceptable que hoy día existan altos niveles de impunidad. Se requiere, como digo, en paralelo un proceso de inclusión social y política, pero también una mano firme, inteligente respecto de los delitos. Por muy legítima que sea una causa, no es aceptable la violencia como una forma de reivindicarla. Por eso es que clamo también para que desde el gobierno se implemente un sistema de seguridad que con inteligencia permite identificar a los autores y no disparar a la bandada. Identificar a los autores, acompañar los medios de prueba y lograr las condenas, porque solo así se va a restablecer el imperio de paz social. Chile necesita reencontrarse, pero ese reencuentro será sobre la base de la paz. Sin paz social no hay capacidad ni productiva ni de diálogo. Es muy importante asegurarlo. Y para eso, el gobierno, desde el punto de vista político, social, institucional, pero también desde el punto de vista policial e inteligencia, debe generar las condiciones. Es hora de avanzar decididamente en esto, sin prejuicios. Sentarse y comenzar, sobre la base de la experiencia de lo malo, hacer un nuevo diálogo, una nueva forma de enfrentar esta situación que hoy día nos tiene afectados como país entre chilenas y chilenos. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Arbó.